Ojo, pues porque Atlético Nacional derrotó 1-0 al Bahía y de esa manera hizo respetar esas tribunas del Atanasio Girardot que otra vez parecía que se venían abajo. Gran triunfo del verde paisa, aunque a mi parecer cortito, porque con todo lo que generó Atlético Nacional era para haber ganado ese partido 2 o 3-0. Y ya sé lo que estarán pensando algunos, oh, este se volvió el verde. Incluso eso lo mencionaron en el video anterior. Y es que antes de hablar del cotejo, no se me puede escapar esto porque fue muy cómico. Vean lo que escribió este ente que se hace llamar el Bagre Asesino. Que no se note que Brandon ahora es verdolaga. Ya era hora. Si seguía con Santa Fe le iba a dar un paro cardíaco. También estoy con Santa Fe netamente porque soy masoquista. Aquí abajo le respondieron, él siempre ha sido del verde. En los primeros videos no disimulaba. Lo que pasa es que desde que se volvió famosos son los de la red o los de Yo Me Llamo. Se las da de neutral para abarcar más suscriptores potenciales. Claro, claro. Sensacional la teoría de conspiración. Y aquí abajo dijeron, uy, tengo que revisar eso. ¿Será que es otro rolo que se pasó a las Laisas? Escriben unas vainas que de verdad yo digo, oiga, qué gente jodidamente desocupada, ¿eh? Es una gente que suele resumir sus pensamientos de la siguiente manera. Entonces, sujeto, en este caso yo, hablo bien de un equipo porque ganó, jugó de buena manera, emocionó a sus hinchas, entonces, ergo, es hincha de ese equipo. Claro, todo tiene sentido. Ahora, sujeto, en este caso, otra vez aquí, con mi cara, enfrente de todos ustedes, habla mal de X o Y equipo. Por lo tanto, es enemigo, odia a ese equipo. Son sensacionales, ¿no? Son espectaculares. En este caso, como voy a hablar bien de Atlético Nacional, entonces soy hincha de Atlético Nacional. Claro, listo. Todo tiene sentido ahora. Entonces mañana Atlético Nacional pierde y juega inmundo, odio a Atlético Nacional. Y ya no soy... Nada, no se entiende. La verdad que hay gente que se le permite tener internet porque el mundo es cómico, básicamente. Pero vamos al partido, que creo que es lo que les interesa a todos ustedes y a mí. En términos generales es lo que en realidad me interesa. Este partido en donde Atlético Nacional tuvo un marco excepcional en el Atanasio Girardot, a pesar de la hora, 5 de la tarde, todavía horario laboral, pero la gente de Nacional no falló, casi 45.000 espectadores, no llegaron a 45.000 o un poco más porque tuvieron que darle un pulmoncito a la gente del Bahía, alrededor de 400 hinchas, bien que estuvieron las dos parcialidades, eso es reglamentación de Conmebol, entonces tienen que estar las dos parcialidades, y Atlético Nacional salió con todo, y en los primeros minutos metió el 1-0 Viveros. Pero apareció el VAR y dijo que dizque Viveros estaba adelantado. Y yo miré esa jugada y yo dije como, ¿y dónde está el fuera de lugar? Todo tan justito, ¿no? Que por el hombro. Por el hombro. Y nos vamos a la ley y sí, estaba adelantado. Por un poquito, pero sí estaba adelantado. Y es que hasta que la International Board no reciba las recomendaciones, bueno, ya recibió las recomendaciones de Arsène Wenger para modificar la regla del fuera de lugar, pero hasta que no la modifiquen del todo, pues esto va a seguir siendo fuera de lugar. Es que no recuerdan en la Champions League, en esa jugada del Inter contra el Barcelona en el partido de ida, cómo le anularon un gol al Inter por nada, o sea, por nada. Es que esto sigue pasando, no solo aquí en Europa, porque dicen, oh, aquí en Conmebol no saben usar el VAR, allá en Europa, con el semiautomático, la misma vaina, no tocas cambiar la regla. Porque claro, tú me apuras y yo te digo, pues fuera de lugar, porque utilizan que el punto de fuga, que la vaina, que todo eso. Ahora, que la toma no lo deje totalmente claro, y sí, también es una realidad, o sea, no llegue y la mire y dice, y línea sobre línea, pues deje seguir, ante la duda deje seguir, pero como aquí no es ante la duda deje seguir, porque se supone que la tecnología es la que nos va a dar luz, y aquí en vez de darnos luz nos da más sombra, y es que aquí se amplía el relato, porque recuerden que a Atlético Nacional le habían anulado un gol contra este mismo rival allá en Brasil por una supuesta falta de Asprilla antes de que cabeceara, y en ese instante los hinchas de Atlético Nacional habían protestado ese tanto del verde paisa, y entonces se decía que si era falta, que si no era falta. Yo les dije, si ustedes van a jugar contra un brasileño allá en Brasil, no esperen que los favorezcan, sino que les den en la cabeza, que los agarren a guadaña. Entonces era altamente esperable, y aquí hemos visto que han anulado estos goles. O sea, esto no es novedad, no es solo contra Atlético Nacional. Si nos vamos a la historia de la Copa Libertadores desde que está el VAR, así se ha anulado bastante. Entonces Atlético Nacional no iba a ser la excepción. Una pena porque si no hubiera modificado el curso del partido en cuanto quizá al marcador, no tanto en cuanto al trámite, porque el trámite no modificó nunca su curso, porque ese Bahía, se vaya todo bien con que se llama el Bahía, pero por instantes, por su postura, a mí me parecía el Unión Magdalena.
Porque ese Bahía, el equipo de Rogerio Ceni, gran portero, cobrador excelso de tiros libres, de penales, de todo, muy lindo. Ahora, de técnico, bastante cuestionable, pero este Bahía de Rogerio Ceni vino aquí a buscar el empate. Y si le ligaba, perfecto. O sea, yo creo que ellos no iban a salir de allá atrás, ni siquiera en el avión, o sea, se iban a ir allá en la parte de atrás del avión, en la cola del avión, nunca iban a salir de atrás, totalmente allá metido atrás, línea de 5, cortitos, juntitos, solidarios, rechazando todo lo que hiciera Atlético Nacional, no tenían otra propuesta, era un equipo netamente desequilibrado, porque es que estar desequilibrado no es atacar y atrás que no defienda a nadie, no, estar desequilibrado también es defender a ultranza y adelante no hacer nada, un equipo netamente desequilibrado que aquí hizo poco y nada, a lo último atacó porque pues ya por vergüenza deportiva tenía que atacar, pero no digamos pues que, oh Dios mío, no, atacó todavía más el Inter, todavía el Inter atacó más, en cambio lo del Bahía fue triste, lúgubre y sombrío en cuanto a desarrollo de una idea de juego, claro que fue parecido a Atlético Nacional cuando fue allá a jugar contra el Bahía, la pelota la tenía el Bahía, se aproximaba al Bahía, generaba opciones el Bahía, mientras que Atlético Nacional veía jugar, veía tocar, y cuando ya le metieron el 1-0, ahí se acordó de atacar, que yo en ese momento lo recriminé. Y en ese momento yo era enemigo de Atlético Nacional. Ahora resulta que soy hincha de Atlético Nacional. Pues son espectaculares, ¿no? Los que llegan a comentar aquí. Pero vuelvo. Entonces Atlético Nacional, tras ese 1-0 anulado, bastante dudoso ese gol que le anularon a Atlético Nacional, pero démosle la derecha a la tecnología, pues continuó en la suya. Bahía, ahí atrás, línea de 5, luego la de 4, a veces 3, a veces un 4, ahí juntito, rechazando todo lo que proponía Atlético Nacional. Atlético Nacional luego de eso tuvo un disparo alto de Cardona, le costó al Verde Paisa llegarle de forma contundente al Bahía, porque ese equipo le cerraba todos los caminos, tenía muy bien marcado a Marín y Nestroza, por el otro costado no había un tándem como medianamente valioso, y no tenía la concreción de esos pases en profundidad. Atlético Nacional como que lo llevaran a pensar a uno que podía abrir el marcador de forma sencilla. No, la cosa se fue complicando y es de esos típicos partidos que el visitante viene a embolatártelo y que si tú no abres la lata, si de alguna manera no encuentras el 1-0 rápido, se te embolata, te saca el empate o en un chimbazo te consigue el 1-0. Esto es Copa Libertadores, uno sabe que el visitante va a venir a fastidiarle la vida a uno de esa manera, una de tantas. Es que Atlético Nacional en el primer tiempo tuvo el problema de la banda de Cándido y Billy Arce. No estaban haciendo un buen tándem. Y por el lado Marino y Román tampoco había un tándem como de bastante entendimiento. Cardona también muy errático, muchos tiros como aislados, cada uno a hacer la suya. Y pues el Bahía es más sencillo destruir que construir. Y el Bahía como solo estaba destruyendo la opción ofensiva de Atlético Nacional, pues ahí andaba básicamente en bloquear, en rechazar y en aguantar. En eso estaba el Bahía. Hasta que llegó la segunda mitad. Y en la segunda mitad Atlético Nacional consiguió el 1-0. Nada más en el inicio del segundo tiempo. Sino que otra vez quedó ese gol anulado. Y entonces entraron las dos. Pero ¿cómo así que el gol anulado? Es una pelota larga de Chipi Castillo. Hoy no tapó David Ospina. Tuvo Chipi Castillo. Le pica mal a los jugadores del Bahía, le queda Billy Arce que había tenido un primer tiempo errático, se va a Billy Arce, pero no alcanza a disparar, sin embargo el portero del Bahía rechaza la pelota y le queda a Kevin Viveros, de los jugadores más incisivos de Atlético Nacional, y este convierte el 1-0, pero luego ese 1-0 quedó otra vez atragantado en la voz de los hinchas de Atlético Nacional, en la garganta de los hinchas de Atlético Nacional, porque dijeron no, que no era válido, que porque dizque había una mano de Billy Arce, porque fuera de lugar no había. Entonces luego fueron a revisar la tal mano de Billy Arce. Menos mal en esta jugada sí tenían más tiros de cámara, más ángulos de la cámara para observar bien si había una mano, y mano no había. O sea, que daba la ilusión que quizá y eso había tocado la mano, pero no, o sea, fue cabeza peinadita, normal, que rechaza el portero, peinadita, Tun, le cayó a Kevin Vivero, Tun, gol, 1-0. Pero nunca había sido una jugada viciada. Entonces, si le quitaban ese gol Atlético Nacional, se iba a agrandar todo el relato de Conmebol Brazuca contra Atlético Nacional. E iban a salir los hinchas odiadores de Atlético Nacional a escribir lo que yo leí en la fecha pasada o antepasada. Generalmente uno lee eso, ¿no? El ladrón ha sido robado, claro, porque como Atlético Nacional aquí en Colombia
muchos hinchas odiadores del Verde Paisa lo acusan de que es un ladrón y que todo lo que ha ganado lo ha ganado robando, pues entonces, claro, ladrón que roba ladrón son 100 años de perdón, claro, te sacan todo eso, ¿no? Yo solo leo y yo me quedo a veces espantado, a veces me cago de risa, pero son cosas que uno lee. Y que uno dice como, hombre, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Si a ustedes les parece que Atlético Nacional es ladrón, problema suyo. Ahora, si lo tumban en un torneo internacional, entonces ¿qué? ¿No? ¿No? Pero peleas de barristas, yo no me voy a meter en peleas de barristas, ¿para qué me metan a bobada? No. A lo que voy es que Atlético Nacional consiguió un 1-0 que merecía por intentarlo, por ser el equipo que estaba proponiendo, porque el otro estaba destruyendo las ideas y estaba haciendo el partido un plomazo, mientras que Atlético Nacional era el que proponía. Cuando consiguió el 1-0, pudo haber conseguido tranquilamente el 2, 3, 4-0, pero no lo logró, y yo creo que eso es lo que hay que recriminarle a Atlético Nacional en este partido. Porque claro, todo muy lindo con el 1-0, casi se caen esas tribunas. ¿Cómo era que tenía una pancarta ya? Un país llamado Nacional. Sí, así se llamaba, un país llamado Nacional. Bueno, todo genial, ¿no? Entonces se caían las tribunas, todo excepcional. Pero después de ese 1-0, Atlético Nacional tuvo tres, en donde pudo haber clavado al Bahía y pudo haber hecho una parranda excepcional en el Atanasio Girardot, pero no lo hizo. No lo hizo Atlético Nacional. En una Cardona pecó, ¿sí? Pecó de egoísta, y en vez de hacerle el pase a Marino Inestrosa, que le pasaba por toda la banda solísimo, llegó y disparó. Se le fue muy ancha. Yo dije, ¿pero por qué pateó así? Otra que le quedó a Billy Arce. Uy, la acomodó perfecta. Se lo comió Billy Arce, porque la acomodó ahí para su pie. Todo le quedó. Rectángulo del arco, dispuesto, dispare, golazo. No, tiró muy alta. Y otra para Viveros, que se la armó casi que él solo. Pero ya estará un poco más complicada porque le tocó quitarse de encima algunas marcas y llegó y disparó y se le fue un poquito alta, pero también fue un disparo peligroso. Entonces Atlético Nacional, como les digo, 3 seguidas, ahí en ese lapso, en unos 10-15 minutos, en donde tuvo a Bahía a punto caramelo, ya, al borde del knockout. No acabó con este equipo brasileño, pero este equipo brasileño, dentro de su concepción del partido, como no hallaba qué hacer, pues luego para recomponer Rogerio Ceni hizo unas modificaciones y ese equipo del Bahía se empezó a aproximar y empezó a crear zozobra en el Atanasio Girardot, porque me acuerdo un centro de la nada del Bahía, casi se le mete a Atlético Nacional, que fue un rebote que si eso entraba, no, un chimbazo, pero de aquellos, épicos. Y la más peligrosa del Bahía, ¿sí? ¿Cuál podría ser? El disparo de Yuba. Que ¿de dónde vino ese disparo de Yuba? De una caída, se desplomó, se cayó solo Andrés Felipe Román, y pues por eso vino un centro, luego posterior disparo de Yuba, la rechazó como pudo Chipi Chipi Castillo, y luego un disparo que salvó in extremis Chipi Chipi Castillo. Esa fue la más peligrosa, pero por unas indecisiones de Atlético Nacional ahí atrás, y sobre todo por no matar un partido que no merecía más vida. Y es que Nacional se quedó, sí, Nacional se quedó a lo último. Cardona no tuvo un gran partido, no estaba volviendo casi, y eso me lleva indescriptiblemente a el mano a mano de formaciones. Por aquí estamos con Atlético Nacional. Chipi Chipi Castillo, cuando se le llamó a la acción, respondió. En algunas pelotas se le vio firme, llegó y las sacó altas. En la doble jugada que tuvo Bahía, él respondió de gran forma. Y también en el gol de Atlético Nacional, gracias a su saque tan largo, obviamente al error de los jugadores del Bahía que dejan picar esa pelota, pero gracias a su saque largo es que Atlético Nacional puede empezar una jugada que terminó en un gol de un partido muy sufrido, que iba derecho al 0-0, porque fíjense, si no es por esa, si no termina el árbitro Herrera decidiendo ahí en el monitor del VAR, no ganaba el partido Atlético Nacional. Entonces un partido que sí, Atlético Nacional lo mereció ganar, pero esto no es de merecer, es de hacer, y Atlético Nacional solo pudo hacer esa tras un rebote que dejó el portero Felipe. En cuanto a la defensa de Atlético Nacional, Andrés Felipe Román mejoró un poco en cuanto a la subida, en cuanto al regreso lo vi errático a veces, pero todavía no es el Andrés Felipe Román que parecía que se iba a ir de Atlético Nacional. No, le falta todavía Andrés Felipe Román. Cándido, en este partido mejoró. Quiero reconocerle eso a Cándido, hubo buenas escapadas y más que buenas escapadas, tuvo diversas pelotas recuperadas y en su zona no se sintió tanto la zozobra como en otros partidos, aunque también hay que decir que se le iba escapando el jugador del Bahía en ese salto. O sea, Cándido, es el problema, ¿no? Es que es Cándido, ¿qué le vamos a hacer? Tecillo, de lo mejor de Atlético Nacional, casi siempre seguro en los cierres. Arias también, no solo de este partido, del partido anterior, o sea, ya está consolidada
esa línea de centrales de Atlético Nacional. Más adelante, Campuzano, esta vez sí tuvo un partido más interesante, mientras que Mateus Uribe, con sus picos altos, sus picos bajos, no me convenció del todo Mateus Uribe. Billy Arce, mal primer tiempo, buen segundo tiempo, y de hecho él fue copartícipe para el gol de Atlético Nacional. Edwin Cardona, no me gustó el partido de Cardona. No, sí, uno que otro disparo, pero le faltó sacrificio, apoyar el mediocampo de Atlético Nacional. Se sabe que él no es un tipo dado a la marca, pero en cuanto a generación de jugadas ofensivas tampoco tuvo demasiado que ver Cardona. E incluso en este partido lo vi pecar de egoísta. Le pasaban los compañeros y no les hacía el pase, y pues nadie lo manda en cana o nadie le reclama algo a Cardona. ¿Por qué? Porque es Cardona, pero dale Cardona, ¿sí? Un poquito más para jugar ahí con el equipo. Marino y Nestroza, aquí la data es injusta, porque ojo, sí, tiene amarilla, todo lo que quieran, pero la data es injusta, porque yo, Marino Inestrosa, le seguí con un monóculo el partido. Y Marino Inestrosa, ofensivamente, no estuvo tan preciso. Se enredó en algunas jugadas, tampoco en otras lo vio Cardona. Y ofensivamente no fue como la panacea Marino Inestrosa. Pero defensivamente, Marino Inestrosa lo vi quitar varias pelotas. Le vi sacrificio, le vi ida y vuelta a Marino Inestrosa. Y eso es muy valorable porque es un jugador joven, un jugador que casi todo el mundo que no sea hincha Atlético Nacional odia a Marino Inestrosa. Entonces es un tipo que ha tenido que recibir toda esa mala vibra y la ha sabido condensar y está haciendo el ida y vuelta. Yo le reconozco eso al jugador, que es calidoso, que es talentoso, porque es que eso de ir y volver, eso muchos dicen, se perdió la pelota, recupere usted. No. El tipo iba y volvía, y cuando podía, ustedes lo vieron, se tiraba al piso, recuperó como 2, 3 balones, incluso le sacaron una amarilla porque le pasó la típica del que no sabe marcar, pero tiene ganas de ayudar, cosa que no se le ve a otros jugadores de Atlético Nacional en cuanto a la marca. Y en el fútbol de hoy, marcas y juegas, no solo juegas, ni solo marcas y juegas. En lo que sí le debo reclamar es que en la faceta ofensiva le faltó un poquito a Marino Néstor, le faltó decir más, y Cardona no lo ayudó lo suficiente. Kevin Viveros, yo creo que es de lo mejor que ha tenido Atlético Nacional en estos últimos 2, 3 partidos. Viveros, con los movimientos, con la zozobra que le genera la defensa rival, ya te marca como una peligrosidad a favor tuyo y en contra del rival. Entonces muy bien Kevin Viveros. Ya los que ingresaron en Atlético Nacional muy tarde. Yo creo que Gandolfi tiene que corregir esto, porque en el partido anterior fue lo mismo. El equipo se empieza a quedar, este equipo se empieza a quedar progresivamente como desde el minuto 65. Normal, por el cansancio, tienes la pelota, haces el esfuerzo, corres, picas al vacío, todo eso es normal. Entonces tienes que hacer las modificaciones, pero él con sus cambios al 80, al 88, al 90, dale Gandolfi, dale. Me acuerdo cuando hizo el 1-0 Atlético Nacional, claro, arranca el segundo tiempo. Tiene 15 minutos muy buenos en donde puede haberle clavado 3 goles tranquilamente. Pero ahí tocaba hacer los cambios, ahí tocaba refrescar. ¿Y qué hizo? Darle una mínima vida a un mínimo equipo que al frente tenía mínimas ideas, como el Bahía. No hay derecho a darle vida. La gente de Nacional no merecía sufrir ese último tramito por hacer los cambios tan tarde los cambios. Y ningún cambio tuvo un efecto positivo en Atlético Nacional porque ya era otro entorno del partido, ya había modificado el curso de las cosas. Entonces no puedes pretender, sobre todo con Dairon Asprilla, que listo, se arregle todo. Dairon Asprilla que ingresó y lo primero que hizo fue hacerle un pase al rival. O sea, yo no entiendo, los jugadores yo no los entiendo directamente. O sea, te tienes de suplente, tienes que entrar a demostrar, ingresas y le haces un pase al rival, una cosa excepcional. Entonces uno se queda como, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Yo me lo hubiera jugado más con el mismo Guzmán. Yo creo que servía más Guzmán, pero el técnico no la pensó así. Él quiso hacer como un hombre por hombre o a seguir en la contra con los extremos, pero no le salió del todo. Y Rivero, que tenía como más cara de ingresar, ingresó por el que no era, pero Marino más que todo lo sacó por la amarilla. Sí, se ganó el partido, pero hay que revisar esto. Los cambios no se pueden hacer tan tarde. Cuando lleguen los octavos de final, ya sea de Sudamericana, Libertadores, a lo que clasifique Atlético Nacional, entonces ahí hay que revisar eso porque el equipo se cansa y hay que darle respuestas desde el banco. Del lado del Bahía, Bahía vino aquí a presentarse. Everton Ribeiro, qué lejos está de aquel Everton Ribeiro que ganó la Libertadores con Flamengo. Yuba, el que hizo el único tiro al arco peligroso con el otro que entró después, pero no demasiado de este equipo brasileño, muy escaso.
En su propuesta, en su juego y en su respuesta, Atlético Nacional ganó este partido por un marcador muy corto. Aquí no es de merecer, es de hacer. Solo hizo un gol Atlético Nacional, pero eso lo deja bien estacionado en el grupo. Yo miro el grupo, puntero Atlético Nacional, a la espera del duelo de Internacional que se va a dar próximamente. Y Atlético Nacional aquí tiene la primera opción, depende de sí mismo, pero ya terminó su participación en el Atanasio Girardot. Debe salir. Y cuando salió no se le vio bien, se le vio demasiado conservador a Atlético Nacional, teniendo las herramientas como para jugar un fútbol mucho mejor, se le vio demasiado conservador. Eso es lo que me preocupa. Ya dependerá de lo que hagan estos. Vamos que gana Nacional de Uruguay, pongámosle que gane Nacional de Uruguay, ya. Y que la última fecha Atlético Nacional pierda contra Nacional de Uruguay, sí, digamos. Y que el Inter le gane al Bahía, así como una echada al aire. Igual clasifica Atlético Nacional. ¿Ve? Ahí está, ahí está. Atlético Nacional perdiendo. O sea, si el equipo uruguayo gana los dos, así pierde Atlético Nacional y así gane el Inter el último partido, no clasificaría porque al perder contra Nacional ya quedaría embaladísimo. Ahora. Solo digamos que empatan. Listo, ok, con empate. ¿Y cómo queda si pierde Atlético Nacional contra Nacional de Uruguay? El Inter gana. Bueno, sigue clasificando Atlético Nacional. Vean, otro escenario en donde sigue clasificando Atlético Nacional. Ya les puse con empate Nacional contra Inter, victoria esto contra el otro. Listo. Digamos que Atlético Nacional se ilumina y saca un empate allá y el Inter sigue ganando. Pues sigue clasificando Atlético Nacional. Otro escenario. Ahí les puse otro escenario. A ver, ¿cómo puede quedar eliminado Atlético Nacional? Eso ya es lo que me está costando acá. Que gane el Inter, ok. Que gane el Inter. Que pierda Atlético Nacional y que gane el Bahía, puede ser, o que empate el Bahía. Sigue clasificando Atlético Nacional, entonces necesitaría que gane el Bahía. No, sigue clasificando Atlético Nacional. O sea, ¿cómo se queda eliminado Atlético Nacional? O sea, Atlético Nacional, entonces ya, como, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ahora dirán, no, odia Atlético Nacional. No que era hincha al principio del video, ahora lo odio. Bueno, son espectaculares. Bueno, ¿qué hay que hacer acá? No, ya básicamente está, ¿no? ¿Ya está listo esto? ¿O cómo fue? ¿Cómo fue acá? El Inter, no, pues que, si ya Atlético Nacional, sí, por eso decía en la transmisión, pie y medio. Atlético Nacional está casi listo. ¿Qué falta acá? Volvemos a lo mismo, que gana este, que le gana Atlético Nacional, que gana el otro. Sigue porque el otro se va a quedar con 8. No, o sea, Atlético Nacional tiene muchas probabilidades. ¿Qué se me escapa? Yo sé que siempre algo se me escapa y lo escriben estos berracos en los comentarios porque así son. ¿Qué se me escapa? ¿Qué me escapa? Bueno, que de pronto... No, si gana Atlético Nacional, estoy mirando un escenario, pues el peor escenario posible. Pero... No, pero es que yo aquí estoy viendo es maravilla. A ver, que gane... No, pues que esto ya lo miré. No, o sea... Ya miré muchos escenarios, no voy a mirar más. Ya miré demasiado. Ya miré. Yo sé que aquí abajo encontrarán la manera de que Atlético Nacional quede eliminado. No la encontré aquí rápido. O sea, es que no la encontré. Si hay alguna manera. Bueno. Ya la van a encontrar. Si no, pues entonces felicidades a la gente de Atlético Nacional. Es que este grupo siempre me genera sospecha. Es por eso que no doy. Pero lo cierto es que dio un paso importantísimo a Atlético Nacional. Aseguró pie y medio, ya está casi adentro, Atlético Nacional, por no decir que ya está adentro, si es que no sé contar. Y en Sudamericana pues también está bastante asegurado. Atlético Nacional hizo lo que se debe hacer, ganar los 3 partidos de local. Cosa complicada para los equipos colombianos, cosa berraca para los equipos colombianos. Atlético Nacional lo hizo, cosa que a mí me emociona. ¿Por qué? Más videos, más billete. ¿Tengo que volver a explicar el mantra? No. Creo que todos ya lo han comprendido. Ahora es momento para que todos ustedes, los coherentes y los incoherentes, digan aquí abajo en la sección de comentarios qué piensan de este triunfo auspicioso del Verde Paisa, qué piensan de lo que se puede dar en este grupo. ¿Hay alguna manera que queda afuera o ya todo está cantado? Yo soy el que no sabe contar. Ya saben, suscríbanse, denle like, que soy yo un montonazo. Como siempre, yo soy Brandon Cavani y nos vemos hasta la próxima. Chao.